Bueno, ¿qué tal, Betina? Un placer tenerte en el Circo de la Vida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Yo muy muy bien. contento. Bueno, me alegro, no es poco en este contexto, que vamos un poco a meternos ya ahí, estar bien. O sea, es fundamental esto de sostenernos bien. Estamos ya esta semana, creo que si no me falla la matemática, en la semana 15. Nosotros en Rosario nos toca en una etapa distinta, porque ya no estamos más en el aislamiento social preventivo obligatorio, estamos en la etapa de distanciamiento social preventivo obligatorio, que esperamos que sigamos avanzando y sigamos así. Pero bueno, son 15 semanas desde que nos encontramos en casa, porque hemos encontrado que el mejor remedio para cuidarnos todos es quedarnos en casa. ¿Cómo te parece a vos que impacta con nuestro campo de trabajo, que es la subjetividad, este escenario? Bueno, en principio, cuando yo te decía recién estoy bien, es porque, bueno, teniendo en cuenta la situación que hay en otros lugares, nosotros, como vos bien decías, estamos bastante mejor. Por supuesto, el temor existe, pero me parece que los psicólogos y las psicólogas estamos en este momento eh, con mucho trabajo en relación a nosotros mismas y en relación al trabajo que hacemos con los demás. Yo creo que es una situación, yo les digo a mis alumnos que es una situación extrema, ¿verdad? O sea, no hay precedente, no tenemos una experiencia semejante en la cual apoyarnos para pensar. Me parece que las primeras semanas fueron de mucho, casi del orden del terror, ¿no? Porque, bueno, estábamos todos y todas muy sobrepasados por lo que estaba sucediendo y muy, te diría, paralizados por el miedo. Ahora el miedo sigue existiendo, pero hemos podido recuperar, por supuesto no del mismo modo, algunas de nuestras rutinas cotidianas. Por ejemplo, estamos trabajando, no con la misma modalidad, porque estamos trabajando virtualmente, es decir, por videollamadas o por otros medios. O sea, no es lo mismo, hemos tenido que acomodar, digamos, crear un poco algunas condiciones para que nuestro trabajo sea posible, porque en realidad eh, los pacientes y las pacientes pedían de nuestro acompañamiento, ¿verdad? Entonces había que estar a la altura de las circunstancias. Lo que ocurre es que todos estamos atravesados por esto que estamos viviendo. Entonces, no se trata de desmentir, no se trata de negar, ni de decir, bueno, no está pasando nada, está todo bien, y hacemos como si la vida siguiera del mismo modo, porque no sigue del mismo modo, no es la misma vida que vivíamos. Pero me parece que también es importante que podamos ir recreando algunas rutinas posibles que hacen a nuestra cotidianeidad. Y bueno, me parece que para quienes, por supuesto no hay imposiciones ni recetas, ¿eh? Me parece que la gente está saturada de recetas de cómo vivir bien esto que nos está pasando. Y no sé si se puede vivir bien, porque en realidad no es sin conflicto, la vida no es sin conflicto. El sujeto psíquico es un sujeto en conflicto. Tal cual. Entonces, es imposible obviarlo. Sí, vos sabés que de hecho te escuchaba y se me venía a la mente, nosotros la semana pasada tuvimos el seminario, yo estoy haciendo la inscripción de teoría social y teníamos el seminario de la cátedra, y estábamos trabajando esto del mindfulness o de todas las teorías que hay ahora del estar bien, y cómo aparece una transmisión en un punto con un borramiento de la subjetividad de la persona donde dicen, tenés que estar bien. Y, a ver, no necesariamente, en este contexto no es una apuesta porque estar bien porque sí ante cualquier cosa, digamos. No, además, por supuesto, no se puede, no nos podemos ahorrar, ni deberíamos ahorrarnos, digamos,
esta vacilación, digamos, hay momentos en que estamos bien, hay momentos más o menos, hay momentos que nos angustiamos frente a algunas noticias, a algunas situaciones, bueno, realmente, ¿verdad? Hay muchas situaciones muy dolorosas, bueno, la muerte de mucha gente, la enfermedad, el cierre de muchos comercios, digamos, estamos viviendo una crisis. Lo que yo digo es que el aparato psíquico está obligado a procesar lo que le viene del mundo exterior. Y en este momento lo que nos viene del mundo exterior es esta crisis. Entonces, bueno, cada uno la procesa singularmente, ¿verdad? No hay un modo estandarizado de procesar el traumatismo ni las crisis, pero no es sin marca. Esto impacta en cada uno de nosotros de manera singular, de acuerdo a la historia de cada uno, al momento que estaba transitando cuando esto nos encontró, ¿verdad? E impactó en nosotros. Y bueno, los que tenemos la suerte de poder estar trabajando y de poder ponernos a pensar, a retrabajar algunos textos, es decir, yo creo que realmente la sublimación nos salva la vida a muchos. Sí, tal cual. Justo Pero estaba pensando que el año pasado, en el marco de estar cursando juntos, vos me habías hecho una recomendación, a todos los que estábamos ahí nos habías recomendado, estabas con el librito de Hornstein bajo el brazo, ibas para acá y para allá, con ser analista hoy, el otro día lo había terminado de leer y me reflotaba esto de que él se trabaja bastante esta lógica de la complejidad, y yo digo, mirá vos, si trabajado lo del paradigma de la complejidad de Morin en un texto psicoanalítico tan importante y para mí súper interesante para pensar la clínica y la práctica, como es el texto este de Luis, poder a la vez pensarlo a la altura de esto de lo inédito, ¿no? Cómo nadie previó y configuró cuando estaba teorizando, ni siquiera en escenarios abstractos, así como para hacer constructos que permita pensar, imagina una paralización total de todo en un marco de no guerra, ¿no es cierto? Porque estamos viendo en una pandemia donde siempre la veíamos a la distancia, llega ahora y nos paraliza totalmente, y de hecho paraliza en un punto que es más allá de lo simbólico, paraliza lo real y paraliza lo simbólico a varios, y esto de poner a trabajar, y de los que tenemos la posibilidad de poder trabajar y ponernos a producir y sublimar y de alguna manera con esa producción poner a jugar algo de nosotros, hace que aparezcan otras cosas que nos sostienen y que nos ayudan a sostener a otros también, porque el ejercicio, yo el otro día charlaba con un par de colegas y le decía, sí, está fantástico, estamos intentando acompañar, viste, en la pandemia y demás. Digo, ahora, nosotros estamos como la metáfora esta de, que yo siempre pongo, digo, en un vuelo, sube la azafata y lo primero que explican son las coordenadas en el caso de un conflicto donde el avión se venga a pique, dicen, che, van a saltar las mascarillas, así usted con un niño, con un adulto, usted tienda primero a ponerse su máscara, oxigenarse y recién ahí ayudar a otro, porque es probable que en el acto de hacer eso, si usted lo hace mal, queriendo ayudar a otro y no puede, los dos no le entra oxígeno y se pierden las dos instancias, ¿no? Esto como la necesidad de estar oxigenados para ayudar. Y hay un montón de colegas que no la están pasando bien, digamos, que realmente están súper saturados, sobre todo los que han quedado pegados a los niveles de APS, con el miedo, con el temor también del contagio, volver a la familia. Y también esto de que no en todos los lugares la gente hemos socialmente tenido esta capacidad de tomar el ejemplo de lo colectivo como respuesta, pensar lo colectivo como nos vemos juntos, y han aparecido estos carteles a veces hasta persecutorios, discriminatorios, carteles dentro de lo malo, en el mejor de los casos, contra los agentes de salud, donde vos decís, el otro día prendieron, acá en Rosario estábamos leyendo la noticia, le prendieron fuego el auto a la pareja de una enfermera en un lugar, digamos. Entonces vos te das cuenta que llegamos a un nivel bueno, el encierro provoca muchas situaciones, por eso es interesante también para repensar esto cuando algunas veces se ha pensado el encierro como cura, en el marco de salud mental, demostrar lo alejado que está de eso, ¿no? Aquellos y aquellas que queríamos un 2020 sin manicomio, es porque seguimos sosteniendo de que el encierro no cura, claramente. claro, en realidad la endogamia nunca cura, y el encierro es la endogamia también, ¿no? Lo endogámico. Fíjate vos cómo, Pablo, han proliferado en este momento y proliferan las situaciones de violencia, de maltrato,
de abuso. De todos modos, quiero decir, las situaciones, los casos de violencia y de femicidios y de abuso contra niñas no son patrimonio de la pandemia, son en sí mismos una pandemia silenciosa, de la que se habla menos de lo que se debiera, ¿no? Es muy bueno ese concepto de pandemia silenciosa, porque realmente tiene que ver con esto, digamos, de cómo se ha invisibilizado durante un montón de tiempo ciertas prácticas que aparecen culturalmente casi hasta naturalizadas, lo cual es complejo, y el papel que juegan también los medios y otros actores en algún punto de complicidad, porque la complicidad no tiene que ver solamente con cohabitar el hecho, tiene que ver también con la omisión. O sea, el omitir es parte también de dar lugar a. Entonces, desde ahí es como poner a jugar esto de la responsabilidad. Viste que en el marco nuestro a veces se pierde un poco el hilo. Hablamos, por ejemplo, de autonomía, y todo el mundo dice, no, la autonomía es poder hacerlo. No, la autonomía es tener la posibilidad de elegir dentro de un gran marco de opciones, conociendo cada una de ellas en el mejor de los casos, para tener una elección autónoma posible, pero con la responsabilidad de cada una de esas elecciones. Entonces, no es cualquier cosa. Y cuando hay omisiones que son bastante conscientes, es complejo, es muy complejo. Y a las omisiones le agregaría que cuando se habla de esto, el modo en que se habla es también un modo de invisibilizar lo que realmente sucede, ¿no? Cuando siguen hablando de situaciones donde ha habido femicidios y demás, hablando de las características de la víctima, es como de alguna manera si estuvieran intentando justificar con las características de la víctima el femicidio que ella ha sufrido, ¿verdad? Por supuesto, ya no es la voz predominante, pero sigue habiéndola. Sigue habiéndola. Yo le comentaba a mis alumnos hace poquito que al comienzo de la pandemia subí un posteo que hablaba sobre el exceso de las tareas, que había que tener cuidado con el tema del exceso de las tareas escolares para los niños, para las niñas, porque me parecía que había que dar tiempo para procesar todos estos cambios, todo esto que está sucediendo, y no abarrotar con más exigencias a los pibes y a las pibas, ¿no? Bueno, en ese posteo yo, por supuesto, usé el lenguaje inclusivo. Bueno, rápidamente un señor, un médico del sur, me escribe en el posteo, insultándome terriblemente, de una forma muy violenta, a punto tal de que yo no entendía por qué me estaba insultando realmente, porque no había sido ni siquiera, yo he escrito textos mucho más fuertes, y en relación a otros temas, este era bastante tranquilo. Bueno, y ahí mis hijas me dijeron, no, mamá, te está insultando porque usaste el lenguaje inclusivo. No te imaginás las cosas que me decía. Bueno, después otra de mis compañeras hizo la denuncia en Facebook, bueno, lo quitaron. Pero quiero decir, fíjate vos, cómo rápidamente, todavía hoy, el feminismo, las conquistas del feminismo, la lucha por la igualdad de derechos, que parece una cosa innegable, digamos, ¿cómo alguien podría oponerse a la igualdad de derechos? Y sin embargo pasan estas cosas. No, es súper interesante cómo introducir el tema. De hecho, íbamos a plantear algo de eso, viste, que cuando hablábamos fuera de aire, porque es importante ver también cómo es el ida y vuelta en el rol de que, aparte del terapeuta, el rol de docente, acompañando la formación de otros terapeutas y poder interpelar. Yo siempre digo, el año pasado, yo cuando traigo los relatos, digo, porque al haber compartido la práctica, que no es cualquier espacio, por más que haya cambiado de nombre y de forma, haber acompañado lo que en un momento fue residencia, la práctica preprofesional, como esas guías necesarias de los espacios de Ateneo, donde uno tenía estos intercambios de colectar cosas. Lo más interesante es que uno ya no colecta bibliografía, uno empieza a hablar con el otro casi como colega en esa instancia, y vos siempre nos traías situaciones, casos, cuestiones, propuestas, interrogantes, o esto, aparecés con un material dando vuelta, que a veces también es una manera
simbólica de contagiar a alguien en una lectura. Y lo del lenguaje inclusivo, que lo trajiste recién y no lo quiero borrar, vos también siempre apareciste como una actriz clara en ese protagonismo de plantearlo, y de hecho la universidad, la facultad ha sido una de las primeras en poder tomar esto como propio y volcarlo y permitir que los trabajos integradores finales puedan ser escritos con lenguaje inclusivo, que de hecho el debate que se armó en un momento era, ahora van a tener que ser en lenguaje inclusivo. No, pueden empezar a ser escritos en lenguaje inclusivo, no es obligatorio. A los que todavía no sucede, como mi caso, que yo siempre digo, me hago cargo de eso, de si bien haber militado un montón de años y tener así como cierto trajín y vuelta, yo todavía no logro incorporar a la hora de hablar, no logro incorporar el decir todes, por ahí sigo con todos, todas, intento, digo, los hechos estoy más tranquilo porque los y las que me conocen saben que cómo uno se expresa en los hechos, y en parte un debate que he dado a veces, medio entre lo informal y formal, con muchos compañeros activistas también y compañeras, ha sido justamente esto, decir, a ver, es un proceso, una transformación social, es un núcleo importante, pero también lo otro que tenemos que hacer es no perdernos en el hecho de no ver también las prácticas, porque los primeros y las primeras, o les primeres, que aparecen tomando y apropiándose del uso del lenguaje, suelen ser a veces los primeros reproductores de este sistema que después generan todo un montón de otras disidencias y hacia afuera son la gente cara lavada de que dice, mirá, qué interesante tal persona, cómo habla, cómo se expresa, cómo tomó esta reivindicación, y en los hechos después marca las claras diferencias, y es el más heteronormativo y heteropatriarcal que hay, tanto hombres como mujeres que se ubican en esos lugares, lo cual es complejo. Es un gran debate el que se está abriendo, y es un gran movimiento. Venimos de este fin de semana donde tuvo la particularidad, como tantos otros en esto inédito, de que el Día del Orgullo tuvo que cobrar un formato distinto de interpelar, desde balcones, desde puertas, desde hogares, desde posteos, de distintos sitios, donde veníamos acostumbrados que en Rosario era un espectro muy multitudinario y con un impacto que ya no pasaba nunca desapercibido, ¿viste? Y creo que son marcas que deja también estos contextos, cómo aparecieron, valga la pavada y no tal pavada, cómo las redes sociales mismas han logrado capturar algunas cosas que te permiten poner estos marcos o estas cuestiones que vos decís, ¿esto es por conciencia de clase o es por una cuestión también de poder utilizar tal o cual cosa? Mi compañero me dio un debate y me lo ganó muy bien cuando me dijo, no importa, tenemos que tomar todo, es una trinchera más de disputa. Capaz que el otro lo hizo con otros fines, no importa, nosotros tomémoslo porque un espacio más a disputar. Y creo que esa me la ganó limpiamente. Y brindo por eso, digamos. De hecho va a estar contento cuando vea la nota, pero tiene que ver con eso, con habilitar lugares, y los lugares que por ahí se habilitaron con otros fines, con otras intenciones, saber tomarlos también. Porque algunos hemos sido más cabeza de termo en algunas militancias de otros sectores, no, y si lo abre tal, no lo tomo. Y en realidad hay que tomar todas las trincheras, que se bien gramsciano, hay que tomar todas las trincheras posibles. Por supuesto que sí. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, primero que cuando empecé a estudiar psicoanálisis, y es lo que yo siempre les digo, yo no podía pensar en ese momento, muy joven, recién recibida, que había más de un discurso psicoanalítico, ¿verdad? Había un discurso psicoanalítico oficial y después había un montón de otros discursos psicoanalíticos que uno podía ir identificándose de acuerdo a distintas cuestiones. Por ejemplo, yo no podría trabajar hoy si no contara con un equipamiento, con una teoría psicoanalítica que me permita pensar el impacto que lo real produce en el sujeto psíquico. Es decir, ¿cómo podría pensar, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, una situación extrema como la que estamos viviendo, que por supuesto no es que yo tenga respuesta sobre esto, pero por lo menos la estoy pensando, estoy tratando de pensar el impacto sobre el aparato psíquico. En ese sentido, autores como, bueno, vos nombraste, ¿verdad? Luis Horstein, con quien el año pasado, te cuento que tuve el placer de compartir el panel en el homenaje a Silvia Bleichmar, y él dio una conferencia maravillosa que si podés, la podés buscar en el espacio de la página de Silvia Bleichmar y seguramente te va a gustar escucharlo.
Pero quiero decir, analistas como Luis, como Silvia Bleichmar, Juan Carlos Volnovich, Jorge Volnovich, gente, Gilú García Reynoso, ¿viste? Gente que ha ayudado a pensar la realidad, Eva Giberti, gente que ha ayudado a pensar la realidad que nos circunda a nosotros, argentines, en esta época que nos toca vivir. Bueno, hemos vivido otros embates de la realidad, por lo menos, bueno, mi generación ha vivido los embates de una realidad terrible, como fue la dictadura cívico-militar en Argentina, el terrorismo de Estado. Entonces, necesitábamos, ¿viste?, una teoría que nos permitiera pensar el traumatismo, el impacto de diversos traumatismos sobre el psiquismo. Así fue que yo fui descubriendo que no había un solo psicoanálisis y que había discursos psicoanalíticos, con los cuales yo me sentía más, además de más identificada, sentía que podía pensar desde allí, podía pararme desde allí a pensar la vida, la vida, ¿verdad? Y además de seguir apasionada con el psicoanálisis como cuando empecé a estudiar. Pero así fue con estas teorías que pude trabajar, bueno, situaciones como las de la violencia de género, el abuso contra niñas, que no, en realidad no fue que yo estaba decidida a dedicarme a eso, ni nada por el estilo, ¿eh? Vos justo me decías fuera de aire algo que había sido muy lindo, que te había tocado que tus alumnos te habían hecho la pregunta de cómo habías empezado a trabajar ahí, o sea, haciendo este formato de entrevista, y vamos a copiarle la pregunta, porque es buenísima, para situar acá, digamos, para que un poco que la audiencia se puede ubicar también los movimientos que uno va haciendo a veces y por qué arriba en determinados lugares que nunca son azarosos. Sí, las compañeras del centro de estudiantes me hicieron una entrevista donde me preguntaron cómo yo había empezado a trabajar estos temas, ¿viste? Entonces me hicieron hacer un poco de historia a mí también. Y bueno, en realidad yo me encontré con eso, no era una decisión previa. Yo estaba haciendo un trabajo, con el tema del abuso fue porque yo estaba trabajando en una institución con una beca que tenía con otros compañeros, y llegó un caso de una niñita muy pequeña, de 4 años, que había sido abusada por el padrastro. Todas las trabajadoras sociales de la institución estaban muy conmocionadas por ese caso, porque la niña era muy pequeña, y entonces preguntaron, bueno, ¿quién puede atender este caso? Como yo había dicho que quería trabajar con niñas, yo estaba empezando, recibiéndome ahí. Bueno, yo dije que sí. Y ahí me encontré con tantas preguntas y tan pocas respuestas, ¿no? Uf. Ahí me encontré que no podía, con lo que tenía, no podía pensar esto con lo que me estaba encontrando, digamos. No se hablaba del abuso sexual en la infancia en aquel momento, ¿eh? No se hablaba de eso. Y bueno, fui a supervisar y tampoco encontré demasiadas vías para pensar esto, y seguí buscando, y entonces ahí empecé a buscar, tratar de escuchar a otra gente, otros autores. Así encontré aquí en Rosario alguien que fue una pionera de este psicoanálisis que a mí tanto me gusta, que fue Marta María de Robertis, fundadora del Instituto de la Familia, junto con Héctor Figoli. Con Marta María supervisé, trabajé bastante, y fue ella después quien me conectó con Silvia Bleichmar. Porque, bueno,
como yo quería, realmente me había generado tantas preguntas, esto de el impacto del abuso en el psiquismo de una niñita, de un niñito, y de un abuso perpetrado por quienes son referentes afectivos, a veces son los padres, en este caso era el padrastro, pero bueno, cumplía allí una función paterna. Fue tal el impacto que yo sentía que necesitaba seguir estudiando. Entonces, años después hice la tesis, mi tesis doctoral sobre este tema. Y bueno, y ahí tuve la suerte de que Silvia Bleichmar aceptara dirigir esta tesis, y nos pusimos a trabajar sobre esto. Silvia había trabajado, imagínense, con la asistencia a las víctimas del terremoto de México, había trabajado en todo el programa de atención después de la catástrofe de la AMIA. Bueno, su experiencia era realmente muy impresionante, y bueno, entonces me ayudó mucho a pensar todo esto, ¿no? Mientras estaba haciendo eso, también tuve la posibilidad de dirigir uno de los 2 albergues municipales para víctimas de violencia. Y bueno, y allí me encontré con otra realidad que también se articula, o sea, el abuso y la violencia de género. Yo en realidad siempre pienso que el abuso está dentro del campo de las violencias de género, porque en realidad por este presupuesto, ¿viste? Que la mayoría de los abusadores son varones. Y uno podría decir, bueno, pero es un supuesto. Bueno, era un supuesto. Después hicimos una investigación con Natalia Matielo y con un equipo que ahora es equipo del Centro de Estudios de Violencia y Abuso de la Facultad, en ese momento era un programa, y era el programa Proteger, y hicimos una investigación en relación a las denuncias de abuso que ingresaban al Ministerio Público de la Acusación. Bueno, y ahí constatamos que la mayoría de los abusos, el abusador era varón, padres, abuelos, tíos, primos mayores. Encontramos solo un caso en esa muestra que nosotros tomamos. No quiere decir que no haya un caso donde el abusador era una mujer. Quiero decir, el resultado. ¿viste? En comparación, podemos decir tranquilamente, sostener esto que era un presupuesto antes de la investigación, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí hay un denominador común, ¿verdad? Con la violencia de género. Pero además esta idea patriarcal de que las mujeres, las niñas y la tierra son cuestiones de los varones, ¿no? Patrimonio de los varones. Entonces, se los puede tomar como objeto y someter. Es re importante ese acento porque, digo, muchas veces pareciera que no responda a una cultura, ¿viste? Es como que algunos dicen, no, es al contexto, o sea, y trata de volvérselo un fenómeno casi como si fuera aculturizable. Y es imposible pensarlo así porque responde a una cultura claramente, más que a un paradigma, responde a una cultura, y encima una cultura que se viene reproduciendo hace años, o sea, ha tomado distintas formas en Occidente como en Oriente, pero es algo que es tremendo. Nosotros en Occidente nos horrorizamos con algunas cuestiones porque no somos parte de algunas culturas orientales donde hay algunas cosas que son muchísimo más complejas incluso de entender y de analizar, y que hoy se reproduzcan en el siglo XXI casi con una naturalidad tal en relación a la forma del trato de los cuerpos, a la forma del uso de las disposiciones de mujeres y de niños como si fueran, no sé, cosas intercambiables.
mercancías con usos tremendos que se hace sobre ello, abusos tremendos. O sea, la lógica de abuso va más allá del entendimiento que uno le da naturalmente a la palabra y que lo asocia solo con que no es poco, que lo asocia con el acto sexual forzado, ¿no? En cualquiera de sus dimensiones. Hay niveles terribles de multiplicidad de órdenes para pensar y entender lo que es el abuso. Y me imagino que ha sido un recorrido con mucha, no sin angustia, poder empezar a elaborar esas primeras armas, más en un caso tan sensible, que te toque esos primeros elementos, no digamos armas, ¿no? Esos primeros elementos, y más con un caso tan sensible donde bueno, debe movilizar y más uno hallándose ahí, como bien decía vos, no solo porque vos vinieras joven en la profesión, sino que también no había muchos otros con quienes contar, porque también es un tema que permaneció de tabú durante muchísimo tiempo. Sí, totalmente, no se hablaba, mirá, para nada, ¿eh? Cuando yo dije que quería hacer mi tesis sobre este tema, compañeros psicoanalistas me dijeron, ay, Bettina, entonces no vas a hacer una tesis de psicoanálisis. Como que si uno, aludiendo al hecho de que si uno iba a trabajar sobre un real acontecido, como es el abuso, que es un delito que además es comprobable, digamos, entonces no era una tesis psicoanalítica. Por supuesto que ese real acontecido después se inscribe de modo singular en cada uno, ¿verdad? Y cada uno lo va a fantasmatizar de modo singular y va a ser una teoría acerca del sufrimiento padecido y demás, que tendrá que ver con su historia, con la reacción del entorno. Por eso es tan importante la reacción del entorno frente al relato de un pibito, una pibita que cuenta que le está sucediendo esto, ¿no? La reacción puede ser revictimizante o puede ser justamente la posibilidad de empezar una situación reparatoria. Es muy fuerte que ahí nadie leyera el trauma, ¿viste? O sea, a mí me queda eso pendiente, digo, porque entonces con ese ámbito, yo el campo donde vengo trabajando hace rato, no como psicólogo, porque psicólogo soy reciente, pero que venía como acompañante, tema que es discapacidad, entonces tampoco ahí habría nada para hacer de parte de psicoanálisis, porque hay algo real, claro, expresado en esa que vamos a ir a interrogar. Y así podríamos pensar múltiples casos, ¿no? Cualquiera que pasó por una situación de estrés postraumático, sí, bueno, no, porque parte de una situación que fue en lo real acontecido. Hay algo ahí que es cuánto de lo negación, cuánto de lo cultural expresado en reproducciones de modelos, probablemente de una forma inconsciente, no que opere tan consciente en algunos, pero como decir, no, bueno, ahí no hay algo para interrogar, porque estamos hablando de un hecho acaecido real y concreto. Y pensar que ahí se clausura, es fuerte. Muestra el Claro, ostracismo cultural que tenemos respecto de estos temas, digamos. pero también, ¿sabes qué? Yo digo que son temas surcados por delgadas líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque en relación tanto al abuso como a la violencia contra las mujeres, yo digo, tengo una práctica, una militancia feminista, que la he tenido, digamos, de hace muchos años, de distintas maneras, ¿verdad? Eh, pero además tengo también una clínica que me permite dar respuestas o intentar darlas frente a estos casos, ¿verdad? Porque no alcanza con la militancia y tampoco alcanza con la clínica sola, para mí, ¿eh? Para poder leer estas situaciones, a mí me sirven las dos cosas, las tres cosas, mejor dicho. Bueno, hay dos cosas que van juntas, que me olvidé de decir, pero después de hacer la tesis de doctorado, yo estaba con todas estas preguntas en relación a las cuestiones de género y de las relaciones entre género y psicoanálisis. También tenía muchas preguntas, pocas respuestas y necesitaba más teoría también. Además tenía todas las preguntas que me había traído el hecho de dirigir el albergue y de intentar, bueno, fue un proyecto bastante loco, que como todos los proyectos que se generan con mucha pasión, tienen una duración acotada. Pero mientras duró fue lindo, fue bueno.
Fue un proyecto ambicioso. Tuvimos como supervisores a Juan Carlos Volnovich, a Jorge Volnovich, bueno, estuvo muy bueno todo eso. Y yo creo que el albergue funcionó realmente como un lugar, como un espacio transicional y como un espacio de deconstrucción a la vez, ¿no? Las dos cosas. Y yo aprendí mucho de esas mujeres. De hecho, me sigo maravillando cuando escucho la historia de alguna de ellas, con las que me he vuelto a encontrar y demás, y veo que han hecho algunas cosas muy interesantes. No todas, por supuesto. La verdad que no todas. La minoría de ellas. Bueno, pero en base a esas preguntas y demás, me habían ofrecido una beca para hacer un postdoc, un programa postdoctoral en estudios de género, con el grupo de Irene Meller, Mabel Burín y demás en UCES, en Buenos Aires. Así que allí fui a hacer el postdoc, y se me ocurrió ahí trabajar lo que eran las relaciones amorosas de la época. Después, bueno, escribí un libro sobre eso que se llamó El cansancio de las pasiones. Y bueno, todo eso te diría que en una especie de amalgama, ¿no? Es lo que yo tengo como piso, digamos, para pensar mi clínica, enriqueciéndola con, bueno, autores que voy encontrando. La sociología a mí me interesa mucho, me parece que nos brinda un montón de elementos para pensar nuestra época y demás, y por supuesto, el psicoanálisis con todos sus aportes, ¿no? Bueno, no es que me interesan todos, pero hago una selección. Hay cosas, por ejemplo, de autores lacanianos que también me interesan mucho. Por ejemplo, Gerard Pommier me parece un tipo que ha roto con un montón de prejuicios y estereotipos psicoanalíticos también. Me parece muy interesante su obra, sobre todo esta última parte. Y bueno, yo trato de pensar mi clínica hoy desde estos lugares que te estaba contando, ¿no? Bueno, yo te escucho y enseguida se me viene a la mente Ulloa, porque no puedo dejar de pensar esto de cómo entender a veces el lugar en el que uno está parado, ¿no? Y cómo se juega esto de que lo personal es político, y cuánto de lo político entra en relación a la clínica, y cómo también por otro lado hay que separar esto que él también marca, digamos, en el librito azul, que a mí me encantó, que es esto de poder separar justamente cuando en algunos contextos hablar de que la clínica también es política, no se refiere a las cuestiones técnicas y burocráticas que hacen a la política en relación a la clínica, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar esos dos segmentos? Es decir, a ver, para que se viabilice esta puesta de trabajo, esta puesta en acto, de una puesta analítica ahí en juego, tienen que haber otras cosas garantizadas que no le corresponde a la persona que va en ese momento a oficiar de analista, digamos, sino que tiene que ver con poder tener en claro ciertas cuestiones de lo instituido e instituyente que se tienen que establecer y esclarecer para que uno después pueda realmente hacer la tarea. Entonces me imagino en lugares que uno es llamado a ocupar, en lugares donde uno tiene que estar o demás, lo arduo que debe ser también poder congeniar y convivir cuando a veces en el mismo rol interactúa más de una tarea posible, y como nos organizamos alrededor de la tarea, como diría Pichón, más allá de después del enfoque que cada uno tome, si tenemos más de una tarea se vuelve bastante difícil, porque nos supone en muchos lugares al mismo tiempo. Sí, claro, sí, claro. En realidad, yo creo, bueno, me parece que ningún analista, por más, no sé, afamado que sea, puede obviar sus propios trayectos analíticos. Es decir, o sea, trabajar en el propio análisis, justamente el impacto de nuestras marcas y de las marcas que nuestro trabajo produce en nosotros, es inevitable.
yo no hubiese podido trabajar estos temas y los horrores con los que me he encontrado al trabajar con niños y niñas abusadas. No hubiese podido. O con los relatos de las mujeres cuando relataban el modo en que las violentaban. Mujeres que habían sido obligadas a prostituirse, una serie de situaciones terribles, terribles, que tienen que ver con lo siniestro, con lo irrepresentable. Entonces, poder escucharlo sin que te estalle la cabeza, requiere justamente el propio análisis, la supervisión y una formación constante. Es decir, yo realmente soy de las que piensan que un analista no deja de formarse jamás, ¿viste? Está en proceso de formación constante, porque la vida te trae constantemente nuevas preguntas. Y para mí el conocimiento es una construcción, y es un proceso, y es un proceso histórico. Eh, entonces, no son momentos, digamos, es un proceso. Yo me quedo, Betina, que el año pasado en esto de lo difícil que es que a veces que un docente te acompañe, porque viste que dar clases es una cosa, pero esto de estar disponible y que alguien te acompañe, quedan esas marcas cuando está ese acompañamiento que apunta a una transmisión, ¿no? Para cuando uno está ahí en un contexto de búsqueda es importante, todo el tiempo trajiste, cada vez que trajiste una situación, la importancia del laburo en equipo. De hecho, en relación a varias de las cosas que nos has contado en algunos Ateneos, has estado también acompañada y han planteado situaciones, ejemplos, cosas donde la importancia de trabajar en equipo. ¿Vos cómo ves hoy, como para ir pensando el cierre de este espacio, para dejar abierto a otros, cómo ves hoy eh, esto? ¿Hay configuraciones de equipos formados, disponibles, pensados, o mejor dicho, los territorios están pensando esta construcción y consolidaciones de equipos integrados para abordar estas situaciones complejas? ¿Vos te encontrás con eso en, qué sé yo, desde lo forense, por pensar algo, y uno tiene que hablar con el técnico, con el abogado, con este, con el otro? ¿Está esta voluntad a veces de estar formado en el otro campo? ¿Hay una consulta a otro profesional? ¿O aparece solamente lo burocrático como de resolver y cada uno en su área, en las situaciones, toma su área y demás? Me imagino que debe ser heterogéneo, pero yo sé que vos tomás en cuenta y mucho el valor del equipo y lo interdisciplinario en su real sentido, y bueno, por eso me parecía que podía ser un buen cierre a lo que hemos hablado. De hecho, mira, yo tengo la alegría de haber formado en la facultad un espacio que dirijo y que cada vez es más grande y más heterogéneo, que es el Centro de Estudios sobre Violencias y Abusos, CEIBAS, que está conformado por estudiantes, por profesionales, por trabajadoras sociales, algunas son docentes, otras no. Y bueno, la verdad que estamos haciendo un trabajo muy interesante, y también ahora durante la pandemia seguimos funcionando porque también nos acompañamos para transitar esto. Yo creo fundamentalmente en el valor de los equipos, pero me parece que para que la famosa interdisciplina funcione debe haber ciertos acuerdos básicos. En este momento estamos trabajando en una experiencia con Carlos Rosansky, el ex juez Carlos Rosansky. eh, bueno, con él y con Natalia Matielo hemos fundado una asociación sin fines de lucro que se llama AEVAS, y allí estamos dando capacitaciones y cursos para profesionales de todo el país. En este momento tenemos de casi todas las alumnas de casi todas las provincias. Lo que trabajamos son estrategias de intervención, formación en relación a la problemática de abuso, de violencia, sobre todo de abuso. Yo allí estoy dando este año un curso que se llama Lecturas psicoanalíticas de las subjetividades actuales, con colegas muy interesantes que me acompañan en esta situación, en esta propuesta: Facundo Blecher, Juan Carlos Volnovich, por nombrar algunos, Nico Reiter, Adriana Sanó, Marta Fernández. Bueno, quiero decir, siempre mis apuestas son hacia lo grupal, ¿no? Hacia el equipo.
Yo creo que falta mucho, que nosotros en Rosario tenemos una situación bastante privilegiada en relación al campo de la salud, y creo que hay muchos equipos que trabajan muy bien, y hay otros que, bueno, tendrán que seguir trabajando en relación a aunar ciertos criterios para que las intervenciones redunden en buenas prácticas, pero muchas veces los equipos proponen buenas prácticas y no hay decisiones de gobierno que permitan implementarlas. Eso también hay que decirlo, ¿verdad? Yo creo que hay muchas deudas con las infancias y también con las mujeres víctimas de violencia de género que logran sobrevivir a la violencia. Por supuesto que la apuesta es para que los equipos cada vez tengan más herramientas, mejores condiciones de trabajo y más acuerdos en relación a lo que son las buenas prácticas en torno a las intervenciones. Bueno, con esto de las buenas prácticas en torno a las intervenciones me dejas un lindo concepto de cierre para este encuentro. Te digo públicamente, queda abierto el espacio, me interesaría que tu equipo lo pueda tomar cuando considere necesario, incluso hasta para tener hasta una columna de formación, pensalo, piénsenlo, pero bueno, podría ser muy bueno porque, como te repito, a varias nos sucede a veces que todavía nos es difícil de construirnos, o sea, no es tan sencillo, porque yo siempre digo, como le decía a mi amigo, Valentín, le decía, lo políticamente correcto sería que uno agarre y automáticamente reproduzca un montón de cosas. Y a mi forma de tomar y vivir las cuestiones, me parece que un verdadero proceso de deconstrucción es la conciencia, cuando emerge y sale natural, y tiene que ver también con interrogar la propia formación y con buscar elementos que nos permitan trascender y no quedarnos detenidos en un punto. Y uno tiene que mostrar la falta a veces, ¿viste? A todo el mundo le angustia mostrarse como incompleto, es decir, hay varios de nosotros que dicen, no, che, hay un montón de cosas que tenemos que resolver, y una de ellas tiene que ver con esto, que es una gran preocupación, que como papá de una nena y de un niño, digamos, queriendo emular y sostener la figura de padre y de transmitir cosas y de compartir y de generar, uno quiere también ocupar ahí otros recorridos y necesita hacerse los lugares, y parte de eso a veces es decirlo, ya es hacerse cargo de las limitaciones, porque si no parecemos como seres completos y los profesionales como súper resueltos y acabados de decir, no, hay un montón de cosas que no apareció en el grado, bueno, aparecerá posterior, y también son búsquedas, lo importante es habilitar y que aparezca. Así que me pone re contento hacer esta nota, sinceramente, para mí era un gusto que me quería dar y quería que la audiencia se dé este gusto también, y bueno, te agradezco el tiempo, que no es poco también en estas grillas y agendas y podridos de lo virtual, destinar un tiempo virtual también es complejo, porque eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo también, hay una disposición y siempre tenés esa disposición, así que yo te lo quería reconocer, digamos, públicamente, que siempre estás disponible y en este momento me volviste a transmitir cosas, digamos, y a todos los que pudieron escuchar, a todas las que pudieron escuchar, pero a mí en lo personal me lo llevo como una experiencia más de transmisión en la que adquiero otras cosas para seguir repensando. Así que gracias. Bueno, es muy, muy grato para mí que un alumno tenga ganas de seguir escuchándome después que ya se recibió, así que gracias. Yo no hay obligación. Bueno, desde ese lugar, gracias. Desde ese lugar, gracias. Gracias a vos.